Buenas tardes. ¿Se me escucha? Buenas tardes, sí se te Sí, escucha. te escucho. Gracias. Hola, sí. Sí, dale. Yo soy Mayra Mareco, alumna del cuarto año de Economía, turno mañana. Y gracias por unirse a esta actividad que vamos a estar realizando, que sería el taller de educación financiera. Como saben, son los de la cooperativa Sagrados Corazones los que nos van a estar dando la charla. Y les voy a presentar brevemente a la que va a ser nuestra formadora, que es la ingeniera Liliana Brandel, de la cooperativa Sagrados Corazones. Ella es ingeniera comercial, tiene una especialización en didáctica de la educación superior con énfasis en desarrollo curricular y está terminando una especialización en microfinanzas, ambas en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA. Y está en la jefatura de análisis de riesgo crediticio de la cooperativa Sagrados Corazones. Y también está como formadora en el Instituto de Altos Estudios Cooperativos de la misma cooperativa, que son los que nos van a estar dando la capacitación hoy y luego el jueves 21. Les dejo con Liliana. Adelante. Muy buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Desde la Cooperativa Sagrados Corazones agradecemos la invitación de los alumnos de Economía, de la Facultad de Economía. Espero que aprovechemos este espacio. Como dice Mayra, vamos a estar hoy 1 hora y el próximo jueves también. Son 2 sesiones, les voy a presentar. Ya tienen en el Classroom disponible también los materiales. Pero les tengo que mostrar la guía un poquitito, o lo que vamos a usar de guía. Vamos a usar un poco, es una breve capacitación con taller. Vamos a ir viendo qué finalidad tiene esta capacitación, que va a ser en finanzas personales sobre educación financiera. La duración ya dijimos. Estamos en Classroom, veo que tenemos 93 participantes, faltan 8 aproximadamente que les solicito que puedan unirse para que también la cooperativa valide su inscripción. Y también al finalizar, para todas las personas que participen hoy y el próximo jueves, va a estar emitiendo un certificado. Y para todos aquellos quienes vayan a hacer las capacitaciones, que este es un proyecto que va un poquito más allá y que quienes logren finalizar esto con éxito y logren presentar el trabajo final para la segunda clase, van a ser también capacitadores, van a ser facilitadores en finanzas personales para colegios. Entonces esa es la segunda etapa ya, entonces si por lo menos logramos culminar esta y el próximo jueves van a tener certificación por parte de la cooperativa. Bueno, y básicamente, ¿por qué estudiaríamos las finanzas personales? En la actualidad, hablar de educación financiera es hablar de mejores tomadas de decisiones que se puedan aplicar mediante el correcto asesoramiento de herramientas financieras. ¿Sí? Si nosotros no conocemos las herramientas financieras, difícilmente podamos utilizarlas a nuestro favor. La Cooperativa Sagrados, como pionera en educación financiera, habilita esta capacitación sobre finanzas personales en la que aprenderemos a elaborar el presupuesto personal, a ahorrar mediante metas bien establecidas y hacer rendir el valor del dinero en el tiempo. Con la educación financiera también pretendemos lograr una mayor y mejor comprensión y utilización de los recursos financieros para poder realizar la planificación de gastos de manera prudente y ordenada. Y por sobre todo, que cuando terminemos tengamos una visión que se va a adaptar a las nuevas habilidades, o sea, vamos a adquirir y desarrollar nuevas habilidades y por sobre todo lo que pretendemos siempre desde la cooperativa es que nosotros también podamos enseñarle a los miembros de nuestras familias, a nuestros amigos y a otros jóvenes quienes puedan, a ustedes especialmente quienes están insertándose ahora en el mercado laboral y ya cuando reciban su primer salario, si ya lo están haciendo o si bien ahora mismo están en conflicto con su economía, lo puedan resolver. Cada persona es un mundo, entonces vamos a ir enfocándonos y seguramente se van a estar diciendo, ah, bueno, esta es mi situación, entonces tipo escuchar un poquitito para ver la experiencia de otros, para ver las recomendaciones, algunos tips que podamos dar, para ver si
si logramos subsanar un poquitito algunas falencias en nuestras finanzas. Y el objetivo general y el principal es formar a estudiantes que sean capaces de asesorar en sus finanzas personales de manera eficiente a los demás jóvenes. Entonces, esto sería la presentación de nuestro programita. Va a ser sincrónico en esta primera sesión el día de hoy y el próximo jueves, y de forma asincrónica para tareas grupales, que básicamente va a consistir en elaborar el presupuesto para asalariados, para independientes, elaborar metas de ahorro y por sobre todo que lo sepan defender, ¿sí? Va a ser tareas muy cortas pero bien específicas. Las finanzas personales, ya vamos a ir adentrándonos, tiene 5 pasos principales, pero cada una otra vez se divide en temas muy específicos y muy importantes para cada uno de los pasos que vayamos a dar. Entonces ya sabemos, 2 clases sincrónicas, una tarea sincrónica, y en el próximo jueves, además de terminar de desarrollar el programa, vamos a ir viendo un poquito cómo terminamos las tareas que les dejamos asignadas. Bueno, vamos a ir directo con la presentación. ¿Se ve ahí mi presentación? Sí se ve. Se ve, Liliana. Bien. Ok, dijimos que nos basamos en varios puntos específicos y la primera es el diagnóstico. Luego vamos a estar viendo lo que es el flujo de caja personal y para los que tienen algún emprendimiento, el de su negocio también. Metas, ahorro e inversión, que es lo que estamos necesitando actualmente, nuevas inversiones, hacer trabajar el dinero que producimos y por sobre todo aumentar nuestro patrimonio. Y bueno, para iniciar debemos saber cómo estamos hoy. Cuando sentimos alguna falencia, algún dolor de cabeza, nos duele algo que hacemos, nos vamos al doctor. Y cuando estamos en una situación económica que sabemos que no nos está alcanzando, que no nos estamos adecuando a nuestros ingresos, o sea, nuestros gastos no se están adecuando a nuestros ingresos, ¿qué hacemos? Nos hacemos un diagnóstico. Y anoté aquí algunos puntos que yo al menos considero importante. Y es importante que tengan un poco esto, o lo pueden imprimir e ir chequeando un poquitito ahora y luego ya dentro de 2 o 3 meses, o por lo menos lo tienen que hacer cada 2 o 3 meses hasta cumplir con todas. Y luego poner unas nuevas metas que sean un poquito más retadoras. Discúlpame, se está viendo tu Meet y no la presentación. A ver. ¿Se ve ahí? Ahí sí. Bueno, estamos hablando del diagnóstico. ¿Se ve el cuadro naranja? Sí. Ahora sí. Dale. Entonces, lo primero que debemos identificar para poder saber cómo estamos y autodiagnosticarnos un poquitito es hacernos una pregunta retórica o también chequearlo aquí o respondernos un poquito sobre si sé diferenciar los factores internos y externos que me afectan. ¿Sé cuáles son los factores externos que me afectan? Y cómo por sobre todo vamos a ver cómo lo enfrentamos y los internos, factores internos y externos. Verifico por lo menos 3 veces al mes mi presupuesto. Cuando recibo mi ingreso neto
cuando lo voy gastando y por sobre todo verificar un poquito cómo llegué a fin de mes, si ya utilicé lo del mes siguiente, si me faltó todo, si me está sobrando y genero oportunidad de ahorro o de inversión, cómo estoy. Entonces, también lograr cumplir con mi objetivo mensual de ahorro. Comunico en forma asertiva mis proyectos y metas a mi familia. Vamos a ver todos los puntos, pero inicialmente debemos ir anotando, ¿verdad? Una vez que identifique el problema financiero, disminuí mis gastos superfluos. Tengo un plan de inversión a largo plazo. Define estrategias, planes de acción para bajar el nivel de deudas, para ahorrar y para cumplir objetivos. El otro punto dice, gestiona un plan de contingencia. Tengo un fondo de emergencia, proveedores varios en caso de que yo sea comerciante o esté activando en alguna actividad independiente. Tengo seguro en caso de que tenga auto o vivienda propia, algún departamento. Está asegurado para proteger un poquitito mi patrimonio. Y el último punto dice, soy curioso o curiosa, descubro cosas nuevas que me ayuden a mi proceso de crecimiento, tecnología, soy amigo o amiga de la tecnología y busco asesoramiento, aprendo de experiencias ajenas. Bueno, son todos estos puntos que vamos a ir viendo un poquitito. Bueno, ¿y cuáles son las causas de falta de salud financiera? Existen varios factores internos y externos. Los factores externos, ¿cuáles son? La inflación, la crisis, el desempleo, disminución de ingresos. ¿Pero qué pasa con esto? ¿Está o no dentro de mis manos que yo pueda solucionarlas? Vamos a ser un poquito sinceros y vamos a decir que la crisis yo solita no lo puedo solucionar, ¿sí? Es un factor macro que está fuera de mis manos, de no ser que, bueno, trabaje en el ministerio no sé, en algún ente del gobierno y sea algún ministro y yo pueda tomar ciertas decisiones estratégicas que puedan mejorar la situación de mi país, pero si es que no lo soy, no soy algún asesor, entonces va a ser un poquito difícil. ¿Y cómo lo debo tomar estos factores externos? Yo debo saber manejarlas y manejarlas como tales, que son factores externos que si bien me pueden llegar a afectar en mi economía, en mi familia, en mi trabajo, en todo lo que respecta a mí, porque recordemos que las finanzas personales va en forma transversal a absolutamente todo. En el sexo que tenga, en la edad que tenga, el estatus social, socioeconómico que tenga igualmente, pero ustedes me dirán, pero los ricos no tienen luego problemas financieros. Pero hay que saber por qué no tienen problemas financieros. Porque el ejemplo clarito es aquellos que sacan el bingo de 1.500 millones y al año están en la bancarrota nuevamente. Entonces, saber un poquito diferenciar seguramente está en la educación financiera que tienen, en las costumbres, en el respaldo patrimonial que ellos lograron forjarse a través de estrategias financieras. Y existen los factores internos que una persona sí está dentro de sus manos lograr cambiarlas. ¿Sí? Como por ejemplo, no tiene hábitos de ahorro ni se interesa en realizar su presupuesto, o sea, no tiene un control minucioso de dónde va su dinero, cuál es el monto exacto que ingresa. El sobreendeudamiento, generalmente y en especial en los jóvenes existe algo que cuando ven otra persona inmediatamente dicen, no lo necesito, pero lo quiero. Es una costumbre súper mala. Seguramente ustedes como estudiantes de economía están conscientes de eso, que el marketing tiene un poder bastante fuerte sobre aquellas personas que no están preparadas para asumir su papel dentro de la sociedad. Yo ahora mismo estoy enfocada en mis estudios, no tengo tiempo para gastar, para irme de shopping todos los fines de semana. Entonces, existen prioridades y prioridades para cada tipo de persona. Hay que ver un poquito en dónde exactamente yo me estoy enfocando. Si me voy a dejar llevar por las tendencias, por la moda, por lo que está
en la sociedad o me voy a interesar un poquitito en lo que más adelante me puede llegar a retribuir de mayor manera y de mejor manera. El tercer punto dice, no se informa antes de utilizar servicios financieros. En este punto tengo un ejemplo clarísimo que es en charlas anteriores con jóvenes de otra universidad, estábamos hablando sobre las tarjetas de crédito y uno de ellos sale y dice, yo lo único que les recomiendo es que nunca usen una tarjeta de crédito. Eso él estaba hablando en base a su experiencia. Él en base a su experiencia no le puede recomendar, él tiene que basarse en estudios. Así como ustedes están basándose ¿en qué? En datos estadísticos, se basan en estudios, en investigaciones, entonces hay que hablar con propiedad, porque también tenemos un programa de radio en la cooperativa y le teníamos de invitado a un asesor de importaciones, quien en su momento fue un pequeño comerciante, fue un emprendedor inicialmente, y ¿saben con qué comenzó? Con una notebook y con una tarjeta de crédito de 4 millones. Esos dos elementos fueron el puntapié inicial de su negocio para que él ahora llegue a ser, se llama Fastbox, se llama su negocio, es una importadora y también asesora a otros emprendedores a que puedan importar y ya con su propia marca los productos de todo el mundo, en especial de China. Entonces, y también las compras impulsivas que ya sabemos que ya estuvimos hablando de no dejarnos llevar. Bien, vamos a las primeras herramientas. Ya vimos la primera que es el de diagnosticarnos. ¿Sí? Con la primera ya iniciamos. Ahora vamos con el segundo, que es el flujo de caja personal o el de mi negocio. Ustedes pueden utilizar el formato que les parezca. Yo para ejemplificar traje pero ustedes si conocen alguna plataforma digital, si conocen alguna app que yo sé y les puedo recomendar, por ejemplo, el de una empresa paraguaya, se llama Controlate, es la primera aplicación de finanzas personales creada por una empresa paraguaya. Sí, hace 6 años que están en el mercado y para quienes quieran y puedan, por favor, anoten, se llama Controlate y es una aplicación gratuita para la mayoría de las operaciones o de los programitas que tiene. Ya hay un programa premium también, en su versión premium, pero la que podemos usar es la versión gratuita. Bueno, sí, voy a dejar de compartir y voy a irme a la planilla Excel. Para ejemplificar nada más, ustedes pueden hacerlo como gusten, pueden hacerlo en la agenda, en el cuaderno, en el celular, en el Excel, como ustedes prefieran, van a hacer su presupuesto, que es una de las tareas que ya les estoy indicando que van a tener que hacer. Ahí se ve mi planilla Excel. Sí se ve. Bueno, este es un ejemplo y yo siempre pongo el que es anual. Este yo lo había hecho en julio. Y aquí están los conceptos principales. El ingreso variable, el ingreso fijo. El ingreso variable puede ser por comisiones, mi salario, también puede ser por arriendo, por alguna venta eventual que yo tenga, si solemos hacer con mi familia, feria de garage una vez al año cuando termina el invierno o lo que sea. Le pongo aquí otro concepto porque no todos los ingresos son iguales ni son todos los meses. Entonces, en agosto, en septiembre, yo pongo aquí un ingreso estimado. Para empezar, es importante realizarlo de esta manera. Está el que es eh, el esperado y el ejecutado. ¿Sí? Entonces, julio esperado, julio ejecutado para empezar. Luego, ustedes con la práctica ya van a ir manejando mejor su práctica y ya lo van a saber hacer más rápidamente. Entonces, eventuales,
Existen varios tipos de ingresos. Y luego, aquí la sumatoria de los ingresos totales. Luego aquí tenemos el ahorro. ¿Por qué está acá el ahorro dentro de mi presupuesto? ¿Por qué no está al final? ¿Por qué no? Eso es básicamente uno de los tips que debemos saber. Que cuando yo tengo un ingreso variable, supongamos que para julio yo presupuesté un ingreso por comisiones de 2 millones. Agosto también, luego a fin de año fue mejorando. Supongamos que mi mes fuerte sea noviembre, diciembre. Y luego también tengo un ingreso fijo, pongámosle salario mínimo. Faltan las monedas. Bueno, aquí ya tengo mis ingresos ya proyectados. Después más adelante voy a mostrarles por qué es necesario que no solo proyecte lo del mes, porque yo no solo necesito llegar a fin de mes, también necesito proyectarme más adelante para realizar mis proyecciones, mis planes a futuro, ¿sí? Bueno, mi entrada total en julio fue de 4 millones o de 4.189.000, de los cuales yo debo ahorrar como mínimo el 10% de esos ingresos, ¿sí? Debo pensar para el futuro. 10% muchas veces decimos es poco. Okay, 2 millones. Muchas veces decimos el 10% es poco, pero van a ver que para quienes no tienen el hábito del ahorro, les puede llegar a resultar un poquitito, les cuesta un poquitito iniciar, arrancar, pero ustedes se pueden poner el porcentaje que ustedes deseen. Yo les recomiendo 10% para que puedan iniciar. Bien, ¿por qué ponemos acá el ahorro? Porque antes de pasar a lo que son los gastos, yo debo ya de guardar esa partecita de mis ingresos, ¿sí? Tomarlo ya como un gasto más, ¿sí? Y olvidarme de esto. Luego más adelante podemos ir viendo en la parte de ahorros, vamos a ir viendo cómo podemos hacer trabajar mis ahorros. Bueno, ahora vemos que mis ingresos después de los ahorros me quedan 3.770.000. Acá en esta parte de los ingresos fijos y variables me olvidé de decirles que debe ser el ingreso neto, ¿sí? Yo en la cooperativa tengo una experiencia de que le digo, ¿cuánto ganas? A mis socios, a mis clientes, y me dicen 2.500.000. Ah, bueno, perfecto, preséntame tus 3 últimas liquidaciones. Y no gana 3.500, gana 2.200. ¿Por qué? Porque los gastos deducibles no cuentan como ingreso neto para la distribución. ¿O acaso es que si yo gano 2.189.000, me descuentan el IPS, me descuentan el uniforme, las asociaciones, entonces lo que me queda es prácticamente 1.850.000 aproximadamente, ¿sí? El ingreso neto siempre a anotar, porque yo voy a pasar a distribuir ese monto entre mis gastos, si no me voy a desfasar, voy a, voy a estar en rojo próximamente si es que yo no tomo mi ingreso real. Bien, dijimos que mi ingreso total después de ahorrar me queda 3.400.000. Ahora sí vamos a los que son a explicar un poquitito en qué consisten los gastos fijos y gastos variables. Los gastos fijos son aquellos que vienen el mismo monto todos los meses. Por ejemplo, el plan de internet. Ustedes van a ir agregando aquí los conceptos. Alquiler, ¿cuánto pago en alquiler? Pago 800.000. Entonces ya tengo aquí también mis gastos variables, son los que varían de mes en mes. En alimentación no gasto todos los meses lo mismo, siempre hay una pequeña variación, pero también debo anotar por lo menos el esperado. En alimentación gasto 500.000 guaraníes. Y supongamos que tengan muchos otros gastos. Ustedes, como muchos vivirán todavía en la casa de sus padres, bueno, puede que todavía no estén gastando o colaborando todavía para la alimentación, pero siempre tenemos otros gastos. Uno de los gastos fijos, que por ejemplo puede ser gastos de la facultad, inscripción,
por semestre. Entonces lo van anotando. ¿En qué meses lo hacen? En julio y después en enero. Entonces, por la inscripción. Entonces, todos los julio y todos los diciembre o enero de cada mes, bueno, 500.000 guaraníes. Este mes es cero, en agosto es cero, septiembre es cero. Y luego en enero vuelvo a anotar los 500.000 guaraníes. Esto va de largo, ¿sí? No termina acá. Vamos proyectándolo. Bien, entonces los gastos variables son todos aquellos, por ejemplo, el súper, el combustible, el pasaje. No gasto todos los meses lo mismo, pero sí sé un aproximado de cuánto es lo que voy a gastar. Movilidad. ¿Qué otro gasto puede ser? Gastos variables. ¿Quién me puede dar un ejemplo de lo que paga diferentes montos todos los meses? Luz, agua. Así mismo. Pago Servicios. de Que gasta 400.000. agua o luz puede ser. Perfecto. Bien. Transporte también puede ser. Sí, movilidad, transporte, combustible, la moto, servicios públicos, es ya todo, agua, luz, teléfono. Ustedes ya los pueden ir desglosando mayormente, pero en grandes rasgos es esto lo que les quiero mostrar. Bien, entonces vemos aquí nuestra totalidad, total salidas, 2.700.000, y vemos que nos queda, esto nos va a mostrar un estatus, ya sea que nos esté sobrando o si estamos en rojo nos va a salir lo negativo. Entonces, a partir de aquí, del estatus mensual, vemos una oportunidad de ahorro, de sumar a nuestros ahorros 715.000 o alguna inversión, algún fondo de emergencia, algún fondo de estudios, de generar fondos, de distintos fondos, porque más adelante vamos a hablar de los tipos de fondos que vamos a ir viendo. Entonces, no sé si quedó claro lo del presupuesto, que debemos ir llevándolo a tener bien anotado. Sí, quedó claro. Bien, perfecto. Porque nosotros vamos a diseñar también uno que sea para comerciantes, sí, que es muy diferente, que no es mes por mes, sino que incluso es por día, porque ahí registra sus entradas, un flujo de caja ya. Entonces, es importante que conozcamos cómo debe ir proyectándose. Bien, ahora que conocemos nuestro estatus, en lo que estaba en amarillito, era nuestro estatus a la fecha. Bien, si salió en rojo, si no me está sobrando nada, porque lo estoy gastando todo en este momento, bajaron mis ingresos o lo estoy malgastando, pueden suceder muchísimas variables, pueden salir en este resultado. Entonces lo que voy a hacer es establecer unas estrategias. El primero, cuando estoy muy sobreendeudado, voy a dejar este para último y veo mejor el que es cuando generalmente tus ingresos son mayores a los gastos, el que no salió, el resultado que no salió ahora. Bien, como decíamos, una oportunidad de ahorro, plantear metas a corto, mediano y largo plazo. Y también elegir una herramienta para ahorrar, puede ser para ahorrar o para comprar, para instruirme un poco más, para pagarme algún curso, comprarme esa notebook que hace rato estoy queriendo comprar. Y luego el equilibrado, que es cuando siempre estoy gastando absolutamente todo lo que gano, me sale en empate, ¿sí? No me sobra ni me falta. Entonces es nuestro momento de disminuir algunos gastos y algunas deudas, ¿sí? Estas deudas las vimos, debemos aplicarlas en gastos fijos, ¿sí? Porque las deudas vienen todos los meses la misma cuota. Entonces lo escribimos en gastos fijos.
Y también cuando veíamos, voy a presentar de vuelta porque esa parte no expliqué. Por ejemplo, aquí, gastos variables, gastos fijos, cuota con casa X. Tengo aproximadamente 400.000 en cuotas y lo voy a pagar, lo voy a terminar de pagar en noviembre. ¿Sí? ¿Y qué pasa aquí? En el mes de diciembre ya tengo una oportunidad de seguir ahorrando, de destinar. Si no me estaba sobrando, bueno, yo ya sé que en diciembre yo ya tengo nuevos planes. Yo ya tengo planes para esta plata que me va a sobrar y tengo un plan de acción. Sé cuáles gastos voy a disminuir y en qué nuevo plan, en qué nueva meta yo voy a ir destinando ese monto que me está sobrando. Bueno, ven de vuelta mi PPT. Se ve. Bien, y una vez que yo me Sí. encuentro un poquito sobreendeudado, cuando mis gastos superan ampliamente mis ingresos, entonces es necesario que yo haga una de estas estrategias. Están las estrategias de unificación de deudas, que es cuando yo en tal casa, en tal entidad, yo estoy teniendo 2 o 3 cuotas, entonces yo me acerco y pido unificar esas cuotas, que esas 3 cuentas que yo tengo lo pueda pagar en una sola cuota. El de las refinanciaciones es cuando la cuota de 600.000, que ahora mismo no voy a poder pagar porque me disminuyeron mis ingresos, entonces les explico esta situación y ellos me van a poder alargar el plazo de las cuotas. ¿Para qué? Para bajar el monto de mis cuotas. Entonces, también las reestructuraciones, que es algo similar, pero en nuevas condiciones, ya se firman nuevas documentaciones, el nuevo plazo, el monto también se puede negociar. Y está también las ampliaciones de plazo, que es muy similar a las otras dos. Y por sobre todo, empezar a generar hábitos. Porque muchas veces decimos que no puedo yo ahorrar porque estoy sobreendeudado o nunca me sobra para ahorrar. Si vamos a esperar a que nos sobre para empezar a ahorrar, generalmente nunca sobra. ¿Sí? Entonces, por eso la estrategia de antes de pasar a distribuir entre los gastos, ponemos primerito el ahorro. Es nuestra prioridad. Somos lo más importante y por eso debemos pagarnos a nosotros primero. Bueno, antes de pasar un poquitito a lo que son las metas, existe una pregunta mágica. Muchas veces nos vemos un poquito estancados. ¿Por qué? Porque no estamos supuestamente avanzando un poquitito. Decimos, ¿qué me espera? Que existe demasiada incertidumbre, hay personas que me están sofocando con sus expectativas sobre mí y yo misma también me pongo expectativas muy altas de las cuales no estoy pudiendo cumplir. Entonces, existe una pregunta mágica que debemos hacernos, en especial en las finanzas, y se puede aplicar en cualquier aspecto de nuestras vidas, que es cómo lo voy a hacer. Y no quedarnos en la problemática y no quedarnos en las causas y no repensar tantas problemáticas, sino que ir automáticamente a una pregunta que dice el cómo lo hago. Cuando vos le das esa orden a tu mente, a tu cerebro, él lo que hace es trabajar, empezar a trabajar y buscar una solución, buscar inventar. Se despierta la creatividad cuando vos te preguntas, ¿cómo voy a hacer? Entonces, apartarte un poquitito de ese lugar donde estás y empezar a replantearte muchas cosas que en mi caso al menos siempre funcionó, ¿sí? Porque ya habrán escuchado también el tema de que la mente no tiene sentido del humor, porque cuando vos le decís, me quiero morir, o le decís, eh, soy un desastre, soy un fracasado. Entonces, todas esas palabras que le vamos diciendo a nuestra mente se las cree, porque no tiene sentido del humor, ¿no? Simplemente acata esa orden que vos le estás dando. Entonces, hagamos lo contrario. Digámosle que nosotros podemos,
que nosotros somos tan capaces que vamos a lograr eso y mucho más, para que la mente empiece a trabajar para nosotros. Bueno, es importante también conocer nuestro propósito en esta etapa de la vida. Ustedes ya sabrán, y si no lo saben, no se preocupen, qué estamos queriendo hacer de nuestras vidas. Seguimos una carrera, ya sabemos en qué empresa nos gustaría trabajar, o ya sabemos hacia qué estamos apuntando básicamente. Si no lo sabemos, este ejercicio es súper práctico, que es básicamente para unificar un poquitito todo lo que nos gusta hacer, lo que nos apasiona, nuestra misión en la vida, para unir con nuestra profesión y con nuestra vocación. ¿Sí? Entonces, estos cuatro círculos los separamos cada uno por su lado. Y vamos enumerando, debajo de la pasión, vamos anotando todo lo que nos apasiona hacer. ¿Qué es eso que nos gusta hacer? Pueden ser los hobbies también, ¿por qué no? No se está viendo el diagrama del... Ahí se ve el diagrama. Ahora se ve. Bien, entonces conocer nuestro propósito de vida, que el ejercicio se llama Ikigai. Así como decíamos, separar un poquitito los cuatro círculos acá y empezar a enumerar. ¿Cuál es mi profesión? Anoto aquí. ¿Qué otras cosas yo sé hacer? ¿Sí? ¿En qué soy bueno yo haciendo cosas que tienen que ver con mi profesión? Y unir un poquito con nuestra pasión. Luego vamos a encontrar la vocación, que es lo que nosotros realmente va a unir nuestra profesión, lo que nos apasiona, lo que amamos, lo que nos gusta hacer. Entonces, cuando encontramos esos cuatro puntos, hemos encontrado nuestra vocación. La vocación tiene mucho que ver con el servicio a un tercero, ¿sí? No, nosotros no trabajamos para nosotros solamente, sino que nos sentimos mucho más servibles, mucho más útiles a la sociedad cuando estamos haciendo algo más que no solo por nosotros, sino que sirviendo a alguien. Entonces, si unimos todos estos puntos y vamos enumerando y vamos tachando aquellas que vamos descartando, vamos a encontrar lo que es el propósito de vida, el Ikigai. Bueno. Una vez que hemos terminado con la parte psicológica, vamos a seguir con nuestro proceso de... Pasa que tiene que ver muchísimo el tema de lo psicológico con la programación que nosotros nos podamos hacer y luego ya conocer las herramientas financieras para poder utilizarlas de forma correcta. ¿Sí? Entonces va de la mano, por eso es que tocamos estos puntos muchas veces. Es necesario también distinguir, porque puede que nos resulte muy obvio, pero no es así para todas las personas, ¿sí? Y en especial para los chicos que están terminando el colegio y tienen unas ideas así muy no equivocadas, pero es la realidad que ellos mismos les entra por el celular, por las películas, les entra que algún compañero tiene un estatus mucho más alto y yo estoy aspirando a eso, y si no llego a eso me frustro. Entonces es necesario hacer conocer un poquitito las diferencias entre necesidad y deseo, ¿sí? Una moto, por ejemplo, yo con una moto de 7 millones puedo hacer puedo hacer lo mismo que es transportarme de un lugar a otro que con una moto de 20 millones, ¿sí? Muchas veces esta diferenciación se hace únicamente cuando tenemos un propósito, ¿sí? Estamos queriendo realizar una meta muy anhelada o muy importante para mí en mi vida, ¿sí? En esta parte no me voy a detener mucho. Entonces, el mensaje que queda es cuidar los pequeños gastos, porque los pequeños agujeros son los que hunden los grandes barcos. Bueno, y de vuelta vamos a ver un poquito, conocer nuestras emociones. Todos estos aspectos influyen en mis decisiones, ¿sí? Es necesario que conozcamos que la alegría, tristeza, ira y enojo, con todas estas emociones, nosotros actuamos muchas veces. Cuando vamos con nuestros compañeros de shopping y vemos que alguien compró un artículo
así que tanto queríamos, yo también quiero, vamos, ahora mismo vamos a comprar. No, pero cuesta 200.000 más de lo que yo puedo pagar. No, no importa. Después llegamos a casa y ni siquiera le vemos la utilidad a eso, ¿sí? Entonces, tenemos que saber que las emociones duran solamente unos pequeños segundos, ¿sí? Es muy diferente al sentimiento. Las emociones es algo que explota dentro de nosotros y que debemos saber canalizarlas, ¿sí? Si estamos con mucha alegría con mis compañeros, me da por comprar cosas. Entonces, lo mismo pasa con la gente que de repente amanece triste y sabe cómo administrarse dopamina a través de emociones de compra, ¿sí? Son hormonas de la felicidad que uno se aplica, se inyecta, que también nos da, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? Cuando te das en forma inmediata las cosas, ¿sí? Por ejemplo, no podemos ni siquiera terminar de ver un video porque estamos adelantando, ¿sí? Entonces, son cosas que debemos conocer y manejar. Lo mismo pasa cuando tenemos ira, enojo o algún miedo, ¿sí? Cuando tenemos miedo podemos llegar a adquirir algún artículo que suponemos que nos va a dar alguna satisfacción, no entendemos bien por qué. Y entonces para evitar todo esto es necesario que cuando esté con una de estas emociones muy fuertes, me tome mi tiempo, reflexione, voy y vuelvo, hago una vuelta y vas a ver que si sigue persistiendo ese deseo o la necesidad de adquirir ese artículo, bueno, lo puedo llevar a mi presupuesto, anotarlo y cuando pueda lo adquiero, ¿sí? Y no realizar esa compra impulsiva. Bien, ahora vamos a lo que son las metas. Vamos rápido, porque ahí 45 quiero explicar un poquitito lo que son, en qué va a consistir el trabajo, el trabajo práctico que va a ser súper sencillo, no se preocupen, pero implica dedicación porque como agentes multiplicadores ustedes necesitan manejar los conceptos, para eso tienen el material de apoyo. Entonces vamos a ir hablando de eso 15 minutos antes de que termine la clase y ustedes también pueden realizar sus preguntas si tenían alguna duda con respecto a lo que estamos desarrollando. Entonces, con mucho gusto le vamos a responder. ¿Cómo tienen que ser las metas? ¿Sí? Ya vimos que primeramente nos diagnosticamos, ahora ya sabemos cómo estamos financieramente. Luego vimos el presupuesto, ya sabemos cómo hacer el presupuesto y ya conocimos un poquitito de las emociones, cómo afectan a nuestras finanzas. Ahora vamos a conocer cómo tienen que ser las metas. Bien, generalmente surge de una idea que hay que ponernos un plan de acción y luego vamos a ver, acá dice que tienen que ser específicas. Algunos me dicen, yo me quiero ir a Italia. ¿En serio? ¿Y cuánto cuesta el pasaje? ¿Y cuánto cuesta la estadía? ¿Y cuánto te va a costar el paquete completo? No, ni idea. Entonces no es un objetivo, no es una meta. Me está hablando de un sueño, ¿sí? Para que sea meta, tiene que tener estos parámetros, por así decirlo. Tiene que ser específico. Me quiero ir a Roma perdón, me quiero ir a Italia en tal ciudad y quiero conocer estos lugares y me va a costar tanto de mi presupuesto. Y tiene que ser medible. Un buen objetivo puede medirse con facilidad. ¿Cómo? De acá a un año y medio yo me propongo irme a Italia, ya tengo el presupuesto, ya sé dónde voy a ir. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a tener un fondo de ahorros. Voy a ahorrar guaraníes 600.000 todos los meses. ¿Y cuánto voy a tener en un año? Voy a tener 6 millones, 7 millones aproximadamente para 7 millones y medio. A ver, ¿cuánto es 600 por 18? 10.800.000. 10.800.000, que es un aproximado. La verdad no tengo ni idea porque no es mi meta ni mi sueño todavía.
pero tiene que ser medible. Entonces, cuando yo voy ahorrando y en algún momento me desfasé con mis ahorros, no pude ahorrar los meses de septiembre, agosto, septiembre, entonces yo debo ajustar. ¿Sí? Si no pude ahorrar los 600.000 en esos meses, bueno, voy a ahorrar 800.000 en estos 3 meses, ir ajustando y midiendo en qué grado de mi objetivo trazado yo ya he logrado, he cumplido. Tiene que ser alcanzable, ¿sí? Yo no puedo decir, bueno, voy a ir a Nueva York y para mi meta es de 40 millones para estar allí 10 días, por así decirlo. Es un ejemplo no real, por supuesto. Entonces, ¿cuánto tengo que ahorrar? No, pero tengo que ahorrar 2,5 millones por mes. Para una persona que gana 2,500.000, obviamente no es realizable, no es alcanzable esa. ¿Y qué pasa cuando no es alcanzable? Nos ponemos metas demasiado altas e irreales. Pasa que nos frustramos, ¿sí? Decimos luego que nunca lo pudimos lograr, y entonces, tipo, nos autosaboteamos un poquitito cuando nos ponemos metas demasiado altas y que no se pueden realizar. Tiene que ser relevante. Además de realista, debe significar un esfuerzo para mí. No tiene que ser, bueno, tipo yo lograba nomás lo ahorrar 200.000 y ahora me puse como objetivo ahorrar 200.000. Entonces, no es nada relevante, nada importante para mi vida. Entonces, no es retador, ¿sí? Tiene que ser retador, realista, medible en el tiempo, medible en los montos y específico. Y por sobre todo el tiempo, que es el último punto que dice un marco de tiempo apropiado es necesario crear cierta urgencia, ¿sí? Si yo ya sé que en este diciembre ya termina mi meta, yo ya lo tenía que haber logrado, entonces obviamente lo voy a ir apurando más o lo voy a ir ajustando mis presupuestos para poder llegar a tiempo a lo que me estaba proponiendo. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? De Todo mi muy parte, claro hasta ahora. Ok, bueno, ahora vamos a ver los tipos de ahorro en relación al propósito. Existen muchos tipos de ahorros que podemos ir haciendo y el primero de ellos para proteger nuestro patrimonio es la de ahorros para imprevistos, ¿sí? Como para evitar un poquitito algunos gastos innecesarios o tener que vender algo para poder subsanar. Por ejemplo, se me fundió el auto, necesito 6 millones. Pero yo no tengo ningún ahorro, voy a tener que vender mi notebook, voy a tener que pedir prestado y pagar intereses por eso. ¿O qué voy a hacer? Bueno, me voy a tener que preparar. Y generalmente los ahorros para imprevistos equivalen a 3 meses de mis ingresos, pero yo no los voy a poder ahorrar todos de una. Entonces, ¿qué hago? Más hacia atrás estábamos viendo que debemos ahorrar como mínimo el 10% de nuestros ingresos. Entonces, cuando con el 10% de nuestros ingresos ya juntemos lo equivalente a 3 meses de mis ingresos, bueno, eso lo dejo a la vista, por así decirlo, alcanzable, no en la casa, porque en la casa pierde su valor en el tiempo, pero sí lo puedo tener, por ejemplo, en un ahorro a corto plazo, ¿sí? De acá a 12 meses, de acá a 6 meses, con tal de que no pierda su valor, que me genere por lo menos lo equivalente a la inflación, el 4% si me genera, bueno, ahí no está perdiendo su valor en el tiempo. Entonces, cuando yo ya tengo mis ahorros para los imprevistos, ¿sí? Yo ya puedo afrontar con calma y tranquilidad aquellos imprevistos que me caí de la moto y me rompí la pierna. No voy a estar trabajando durante un mes y yo soy independiente. Entonces, pensar un poquitito en los riesgos que estoy asumiendo cuando estoy haciendo ciertas actividades o simplemente me pasaron porque no pude evitarlas, ¿sí? Bueno, y luego están los ahorros para pequeñas metas, ¿sí? Por ejemplo, compra de algún artefacto para hacer un celular, una notebook que estoy necesitando. Esas son metas a corto plazo para jóvenes, sería 12 a 18 meses, ¿sí? Dependiendo del artículo. Un auto también puede ser a corto plazo cuando hablamos de 18 a 24 meses de ahorro. Bueno, los ahorros a mediano plazo
son aquellos que impulsan y motivan a cumplir con objetivos a largo plazo. Si yo ya estoy terminando la facultad y quiero hacer una especialización o quiero viajar, recordemos que más adelante vamos a estar hablando de los ahorros a largo plazo, pero requiere mucho tiempo, ¿sí? El lograr las inversiones o los ahorros a largo plazo. Y no puedo estar esperando una meta muy alta, no puedo estar esperando por mucho tiempo, si bien lo puedo tener en paralelo, no puedo estar haciendo un esfuerzo constante y no premiarme, ¿sí? Para eso yo trabajo, para eso nosotros trabajamos, pero debe estar presupuestado, medido, así como vimos los objetivos de SMART, deben estar con esas 5 características. ¿Sí? No por darme nomás el gusto realizo un gasto, porque un gasto es muy diferente a usar mis ahorros. Bien, entonces uno se pone sus ahorros con sus distintos propósitos. Y luego ya tenemos los ahorros a largo plazo. Generalmente son para comprarse algún departamento. ¿Por qué no? Es muy probable. En la próxima clase voy a traer un plan de inversión en ahorro programado, que van a ver que en 3 años, justamente el día de ayer en una capacitación estuvimos dando y le gustó mucho a la gente. Entonces vamos a traer el tipo de ahorro programado, que es como una cuota que vos te obligas a pagar. Todos los meses te estableces una meta de 500.000 X, ponele, puede ser uno que se adecua a tu economía, puede ser un poquito más, un poquito menos, pero lo importante es que ahorres con cierta obligación, ¿sí? Yo este mes tengo que cumplir con esta cuota que, si bien no es para pagar un crédito, es para pagarme a mí mismo, es para pagar la cuota de mi ahorro, ¿sí? Y existen planes de 12, de 18, de 24 meses, que luego, una vez que termine mi ahorro programado, que son las cuotitas que voy pagando, hago una extracción y lo ingreso a plazo fijo. Los ahorros a plazo fijo tienen una tasa de retorno un poquito más alto. Entonces, de vuelta empiezo con mi ahorro programado el próximo año y realizo el mismo paso al segundo año. Saco lo que es a plazo, saco lo que es el programado, lo unifico y sucesivamente, ¿sí? Los ahorros para retiro, ustedes me dirán, ah, no, yo aporto IPS, las otras personas me dirán, yo tengo una caja de jubilaciones, pero debemos saber que los imprevistos suceden. Hemos visto ejemplos de cajas de jubilaciones no quebradas, pero se puede llegar a dar si es que existe corrupción. Existe corrupción en el país, existen otros tipos por parte qué sé yo, de cajas de jubilaciones que de repente se ven en problemas. La misma IPS, como se ve ahora, habla que dentro de un plazo de 5 años estarían con problemas de liquidez si es que acceden, o sea, si es que tengo entendido que es algo judicial, que se tiene que pagar a unos marineros que tenían un salario muy alto y entonces por la cantidad de personas que pueden llegar a hacer la misma demanda, entonces puede llegar a tener problemas de liquidez aquí a 5 años. Entonces, no solo debemos estar pensando en nuestra jubilación, que nuestra jubilación es muy segura, sino que debemos ir pensando en invertir, ¿sí? Una vez que yo tenga todos mis ahorros a mediano plazo, a corto plazo para imprevistos, debo empezar a pensar en mis ahorros para invertirlos a largo plazo. Y existen ahora mismo un montón infinidad de productos al alcance de muchas personas o de la economía de cualquiera, porque se puede invertir a partir de 1 millón, se puede estar invirtiendo en la bolsa, se puede estar invirtiendo en compra de acciones en conjunto con otras personas. Entonces, ya no es ahora una excusa para no ahorrar para un destino de inversión a largo plazo. Bueno, y los tipos de ahorros son, por ejemplo, el informal, el que tenemos en la casa y el que no se recomienda tanto,
a excepción de los que son para los imprevistos, ¿sí? Muchas veces necesitamos urgente ahora mismo porque se quemó el termocalefón o porque se quemó el aire, hace mucho calor, hay niños en la casa, entonces ahí usamos los ahorros para imprevistos y lo podemos, si es en pequeña cantidad, lo podemos tener en la casa, pero ¿qué pasa debajo del colchón? Pierde su valor en el tiempo, ¿sí? Tenemos una inflación anual del 4% en promedio actualmente, si no es que más. Entonces, lo que yo compraba por 100.000 el año pasado, ahora ya no me alcanza ese dinero, ¿sí? Pierde 4% aproximadamente. Ya no compro la misma cantidad de cosas con el 100.000 del año pasado que ahora con mi plata y ahora aún más, ¿verdad? Que ya todos los precios han subido. Y existe el ahorro a la vista, que es aquella que generalmente no genera tampoco intereses, pero ¿qué pasa? Me da cierta seguridad. Generalmente lo usan los comerciantes. Si no usan ahorro a la vista, usan la cuenta corriente. ¿Por qué? Porque están usando para pago de proveedores, para pago de diferentes cosas y es una plata que va teniendo una rotación muy alta, ¿sí? A medida que lo voy depositando, va saliendo de vuelta. Generalmente lo usan los comerciantes. Y el ahorro a plazo fijo, como ya hablábamos, sí tiene un retorno en intereses para el ahorrista más interesante. Dependiendo del monto, el plazo, va a estar establecido la tasa de retorno. El ahorro programado, que vamos a verlo la próxima clase, la que pagas todos los meses de acuerdo al monto de lo que puedas ahorrar en forma mensual. Y luego la rueda de ahorro, que generalmente lo tienen varias entidades. Hay que ver bien el contrato. Siempre todos los contratos hay que ver porque este tipo de ahorro generalmente no genera intereses y hace perder mucho esperando, bueno, teniendo esperanzas en que va a salir en el sorteo cierta rueda de ahorros que generalmente es el doble de lo que voy a acumular de aquí a 4 años. Supongamos que mi meta de ahorro en esa rueda era de 4 millones, entonces me prometen 10 millones de premio. Si es que salgo adjudicado. O si no, cuando termine el plazo, yo retiro mis ahorros que yo estuve depositando, ¿sí? Y el mensaje final es la de ahorra o nunca, ¿sí? Justo termina nuestro tiempo. Vamos a seguir la próxima clase. Pero antes les quiero mostrar un poquitito. ¿Ven ahí mi Classroom? Sí, se ve. Bueno, voy a estar alzándoles la tarea en el Classroom y explicando en qué va a consistir. Voy a ver un poco si todavía no está acá. Todavía no está, pero esta noche yo les alzo ya la tarea bien específica. Va a ser y va a consistir en trabajos grupales de 3 a 4 personas por grupo. Eso lo podemos cambiar. Voy a hablar con la coordinadora para ver cómo hacemos los grupos. Yo puedo formar aquí mismo los grupos en Classroom mismo y le asigno a cada uno una tarea. Pero lo importante es que sepamos que va a consistir en uno de los temas que estuvimos desarrollando, ¿sí? Puede ser el diagnóstico, puede ser el flujo de caja personal, las metas, ahorro. Uno de esos temas o cualquiera que a ustedes les haya parecido un poquito interesante y ustedes puedan averiguar un poco más para agregarle su plus para defenderlo, ¿sí? Así como lo estoy haciendo yo. En esto consiste, las metas consisten en esto y se hacen de esta manera, dando ejemplos bien claros. Y si, por ejemplo, lo van a usar el presupuesto, yo les recomiendo, va a haber puntos adicionales para aquellos que usen la tecnología a su favor, que puedan bajar una app y me puedan explicar. Va a consistir en un PPT creativo o en un video de 3 minutos explicando en qué consiste el tema y cómo se hace, para qué sirve,
¿sí? Todas esas consignas van a estar dentro de la tarea para que lo puedan ir desarrollando. Va a ser bien sencillo, pero quisiera que esté completo ya para la próxima clase. Incluso les podemos dar un poquitito más de tiempo si es que no logran, pero para la próxima clase quisiera que ya lo hayan todos entregado y así vemos un poquitito quiénes están perfilados para ser multiplicadores de este conocimiento sobre las finanzas personales. ¿Alguien tiene alguna pregunta para ir finalizando? Es importante que pregunten ahora, así tienen los ejemplos más claros. Lo pueden hacer en el chat también. En caso de los Yo tengo videos, una pequeña consulta. Bueno, primero Juana, sí, Juana Leticia Díaz. sí, profe, yo quería preguntar si hay algún tiempo determinado para hacer el video creativo o es ilimitado. Sí, yo les voy a alzar esta noche el material con la tarea específica. Para no mentirles, les voy a alzar mañana porque tengo que coordinar los grupos, ¿sí? Entonces, coordino los grupos, levanto la tarea y van a tener de acá al próximo jueves para realizar el video creativo, un podcast también puede ser. Pueden bajar una aplicación de podcast y lo hacen, lo realizan y me alzan nomás el enlace en el Classroom. Voy a elegir 4 opciones y cualquiera de ellas me pueden realizar en la presentación que ustedes deseen, que más cómodos se sientan para compartir con nosotros lo que les pareció de la materia, o sea, el del tema en específico, para qué sirve presentándose a ustedes. Entonces no va a ser muy largo ni muy complicado, pero sí quiero que sea algo especial, quiero que sea algo bien entregable, porque imagínense ir al colegio, a un colegio y hacerle, tenemos que entregar bien el producto, en especial a los jóvenes quienes eh, les tiene a ustedes universitarios de tipo allá arriba, wow, ya, ellos ya son futuros economistas, futuros contadores, administradores, entonces necesitan una orientación bien dada y entonces eso es lo que necesito ver para el próximo jueves y vamos a ver quiénes están aptos para hacer, para difundir la educación financiera. Analía. Annalise, profe. Bueno, mi consulta era con respecto a los grupos, nada más, si es que ibas a hacer ahora o en la siguiente videoconferencia. En Classroom se puede elegir, voy a armar grupos dentro del mismo Classroom y les asigno ahí mismo también voy a compartir por Drive para que todos puedan leerlo, ¿sí? Entiendo. Muchas gracias. Quería Mayra. proponerte que les voy a dar a ellos la libertad para que vayan formando sus grupos, así se ponen con las personas con las que ya van a ir trabajando para ir a los colegios. ¿Te parece? Me parece Así bien ya van porque, armando sus materiales para eso y ya trabajan con las personas con quien se sienten cómodos. Por ahí si es que alguien no le conoce a nadie o no tiene grupos y queda de lado, siempre le vamos a conseguir algún grupo. bueno, voy a ir controlando también esos grupos para que estén todos incluidos dentro de algún grupo. Si yo veo que alguien está afuera, entonces le asigno dentro de algún grupo. Si cualquier cosa, voy a dejar mi número también en el Classroom. Me escriben si me tarda un poquitito en responder, es porque estoy en horario laboral, pero siempre les voy a responder al final del día, ¿sí? Podemos hacerlo grupos de 4 o de 5 porque vamos a necesitar ayuda. Uno cuando va explayando sus ideas dentro de los colegios siempre necesita un refuerzo, ¿sí? Necesita alguien que le respalde, le esté ayudando, porque generalmente son numerosos. Entonces, cuando hacemos talleres, tipo, le vamos y mostramos cómo se hace el presupuesto y se le entrega una hoja, entre 3 no van a poder con toda la clase. Entonces, mínimo tienen que ser 4 o 5 personas por cada grupo.
Voy a dejarles un poco, antes de que se retiren, por favor, les voy a dejar un formulario que es para la evaluación de la clase de hoy. Me sirve para el instituto. Un ratito, por favor. Ya les pego aquí. Por favor, lean el material. El folleto les sirve también. Hay un material de lectura y hay otro folleto también que yo les voy a estar entregando a los grupos quienes vayan, quienes vayan a presentarnos, quienes se vayan a presentar en los colegios. Un ratito, estoy buscando el link que me envió Nilda. Ahí les pego en el chat si pueden completar, por favor, o si pueden enviar por WhatsApp, le va a ser más rápido. Y por favor traten de hacerlo esta noche, sí, ese formulario. Con tal de que esté para mañana, entonces Nilda ya me va a dar el ok. Espero que les haya gustado. Si tienen otra pregunta, entonces con mucho gusto les respondemos. Bueno, veo que ya no hay preguntas, les voy a despedir. Les voy a despedir. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo jueves, ¿sí? Dale, Muchísimas dale. gracias, ingeniera, por tu tiempo. A Chao, ustedes. chao. Muy interesante la clase. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias a vos.